Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra muñeca navideña Azucena. Para esto el día de hoy vamos a empezar con lo que sería la faldita o para complementar pues el vestido de nuestra muñequita. Entonces voy a ingresar mi color rojo en la hebra trasera que hicimos aquí. Miren, acá está la carrera que cambiamos, ya que yo trabajo en espiral. Entonces voy a ingresar de esta manera, hago mi nudo, jalamos nuestra hebra, hacemos una cadena y ahora vamos a trabajar 9 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Aquí voy 1, este va a ser 2, este va a ser 3, tres, 4, 5, 6, 8, 9. Me toca el aumento y lo repetimos una vez más. Aquí vamos. 1, 2. Ese de aquí va a ser 3, 4, este es 4, el de aquí va a ser 5, 5, 6, 7, 8, 9 y me toca el aumento. Hasta ahí debo de tener un total de unos 22 puntos bajos y ahora vamos a trabajar 5 puntos bajos en la carrera 2 que sería la falda. A ver, aquí vamos. 1, este va a ser 2, el de aquí va a ser 3, 4, 5. Si quieren le sacan el relleno de la parte de aquí para que se les haga más fácil. Aquí vamos, 5. Me toca el aumento. Ahora hacemos 10 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 7. Este de aquí va a ser 8, 9. El de aquí va a ser 10. Un aumento. Y debemos acabar con 5 puntos bajos. Ahora en la carrera número 3 de la falda vamos a trabajar un total de 11 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Aquí voy 2, este va a ser 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, el aumento, trabajo mi segunda repetición y regreso. Listo, acá ya terminé mi carrera número 3 y en la 4 vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos. A ver aquí. Vamos. 1, 2, 4. Coloco mi separador. 5, 6. Me toca el aumento. 2, 4, 6 el aumento y ahora me toca trabajar 12 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4, este va a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me toca mi aumento y debo terminar con 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Ahora en la carrera número 5 vamos a trabajar un total de 13 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 el aumento y hago lo mismo en mi segunda repetición. Listo, acá ya terminé mi segunda repetición de mi carrera número 5 y en la 6 vamos a trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, coloco mi separador. Este de aquí va a ser 5, 6, 7, hago mi aumento. Y ahora vamos a trabajar 14 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4, 5. Este va a ser 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Me toca el aumento. Y debo terminar con 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6 y este va a ser 7. Hasta ahí debo de tener un total de unos 32 puntos bajos. Y en la carrera número 7 vamos a trabajar un total de 15 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. A ver, aquí voy 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Me toca el aumento y hago mi segunda repetición. Listo, acá ya terminé. Tengo un total de 34. Y ahora en mi carrera número 8 vamos a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 3,
5, colocamos el separador. Este va a ser 6, 7, 8, me toca el aumento. Hacemos 16 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4. Este va a ser 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Hacemos un aumento y acabamos con 8 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 8 y vamos a tejer una última, que sería la carrera número 9. Y para esto vamos a realizar un total de 17 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Aquí voy 5. Este va a ser 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, me toca el aumento, trabajo mi segunda repetición, listo. Ahora cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Listo, así nos debería de quedar su faldita. Y ahora con una aguja lo que vamos a hacer es esconder el hilo. De esta manera. Lo vamos escondiendo hasta llegar a la parte interna de aquí y rellenamos. Listo chicos, ahora en la carrera que habíamos trabajado en bló, que fue de nuestro cuello, la carrera número 16. La carrera 16 del cuerpo, vamos a ingresar, acá yo he hecho un nudo, jalamos nuestra hebra, una cadena, y ahora vamos a trabajar un aumento en cada uno de los puntos, de esta manera. Aquí vamos 2, este va a ser 3, el de aquí va a ser 4. Voy a trabajar un aumento en cada uno hasta acabar con un total de unos 36 puntos. Listo chicos, acá ya acabé con un total de 36 puntos. Y en nuestra carrera número 17 vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Aquí voy 3, 4, este va a ser 5, me toca el aumento y voy a trabajar las 5 repeticiones restantes. Listo, aquí ya terminé mi carrera número 17 y en la 18 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí vamos, 1, 2, 3, coloco mi separador, hacemos un aumento, 6 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones y terminamos con 3 puntos bajos, de manera que debemos concluir nuestra carrera con un total de 48 puntos. Ahora en la carrera número 19 vamos a trabajar un total de 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 7, un aumento y lo repetimos 6 veces.
Listo chicos, acá ya acabé mi carrera número 19. En la 20 vamos a trabajar un total de 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4. Coloco mi separador. Ahora hago un aumento. Realizamos 8 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 3, 4, 5, 7, 8. El aumento lo voy a trabajar en mis 4 repeticiones restantes y regreso. Listo, entonces he terminado mi carrera número 20 con un total de 60 puntos. Y ahora voy a trabajar de mi carrera 21 a la 32 un punto bajo en cada uno. Carrera de 60 puntos bajos. Listo chicos, acá he terminado de trabajar mi carrera número 32. Y en la 33 vamos a cambiar a lo que sería el tono marrón. Y vamos a empezar a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 2, 3, 5, 6, 8, 10. Este va a ser 11, 12. Así voy a trabajar mis 60 puntos y regreso. Listo, acá ya acabé mi carrera. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la carrera 34 un punto bajo en cada uno, pero solamente en la hebra trasera. Miren, aquí en la parte superior de cada punto se forma una especie de cadena. De la mitad hacia atrás trabajamos y solamente estaríamos trabajando en la hebra trasera un total de 60 puntos. De esta forma. Voy a trabajarla y vuelvo. Listo, acá ya acabé mi carrera 34 y en la 35 vamos a trabajar un total de 4 puntos bajos. Aquí vamos 2, 4, una disminución y 8 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones. Listo, ahora terminamos con 4 puntos bajos. Aquí voy 2, 4 y debo de tener en mi carrera número 35 un total de unos 54 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 36 vamos a trabajar 7 puntos bajos y disminución por 6 repeticiones. Aquí voy 3, 4, 7, disminución. Lo repetimos 6 veces y debemos acabar la carrera con un total de 48 puntos. Listo, acá ya acabé mi carrera 36 y en la 37 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Listo, ahora para finalizar la carrera 37 vamos a acabar con 3 puntos bajos. Ahí tengo un total de 42 y ahora en la carrera número 38 vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3. Coloco mi separador. 5 disminución y lo repetimos 6 veces. De manera que debo acabar un total de 36 puntos bajos. Listo, acá ya acabé mi carrera número 38 y en la 39 vamos a trabajar 2 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, coloco mi separador. Hacemos una disminución
Y ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Listo, acá ya tengo mi disminución y ahora para acabar la carrera me deben de quedar 2 puntos. Ahora vamos a rellenar lo que sería nuestra cabeza. Listo, ahora con ayuda de un crochet, ya sea un palillo chino o lo que tengan a la mano, un plumón, van a hacerle un agujero aquí en el centro, de esta forma. Ahí le vamos a hacer el agujero. Ingresamos nuestra barra de silicona, empujamos de esta manera. Ahora rellenamos muy bien, pero voy a continuar tejiendo hasta cerrar un poquito más. A ver, nos habíamos quedado en la carrera número 39. Ahora en la 40 vamos a trabajar 3 puntos bajos y disminución por 6 repeticiones. De manera que deberíamos de terminar con un total de 24 puntos. Ahí acabamos 3 puntos bajos, una disminución. Otra vez aquí vamos. 1, 2, 3. Disminución y voy a repetirlo las 4 veces que me faltan. Listo, acá ya terminé mi carrera 40 y en la 41 vamos a trabajar un punto bajo. A ver aquí. Un punto bajo, una disminución. Dos puntos bajos. Aquí voy 1, 2. Voy a colocar mi separador. Y una disminución por 5 repeticiones. Esta es la primera. La de aquí va a ser la segunda repetición. Este va a ser la tercera. La tercera. Este va a ser la cuarta. Mi quinta repetición. Y terminamos con un punto bajo. Hasta ahí tengo un total de 18 puntos bajos. A ver ahí. Y en la carrera número 42 vamos a trabajar un punto bajo y una disminución por 6 repeticiones. Este de aquí va a ser la primera. Mi segunda repetición. La de aquí va a ser la tercera. La de aquí la cuarta. Mi quinta repetición. Esta es la quinta. La de aquí va a ser la sexta. Y ahora en la última carrera vamos a trabajar 6 disminuciones. De manera que debemos acabar con un total de 6 puntos bajos. Listo chicos, ahora vamos a empezar con lo que sería el cabello.
Para el cabello vamos a usar color marrón y vamos a trabajar unas 30 cadenas que nos van a servir de base. A ver, aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 20, 26, 30. Le medimos, tiene que empezar desde la parte marrón, de esta manera. Y ahora vamos a empezar a trabajar lo que sería el cabello. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar un total de 28. Aquí voy 3, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28. Ahora hacemos una cadena, giramos y vamos a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y ahora vamos a trabajar un total de unos 26 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a trabajar los 20 restantes y vuelvo. Listo, acá ya terminé. Y ahora lo que vamos a trabajar es omitimos un punto, en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado de esta manera y en el mechón número 2 vamos a trabajar 19 cadenas. A partir de la segunda van a realizar un punto deslizado, un punto bajo y deben terminar la carrera con un total de 16 medios puntos. De manera que tenemos un total de 18 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y ahora voy a trabajar los restantes y vuelvo. Listo, aquí ya terminé de trabajar mis 16 medios puntos. Ahora omito un punto de los que son base y en el siguiente un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar en nuestro mechón número 3 un total de 33 cadenas. A partir de la segunda vamos a trabajar un punto deslizado, un punto bajo, 30 medios puntos y al finalizar la carrera debemos de tener un total de 32. Ahora vamos a repetir el mechón 2 y 3 hasta tener 3 repeticiones. Aquí nos faltarían unas 2 más. Voy a trabajarlas y regreso. Y ahora en nuestro mechón número 8 vamos a trabajar 17 cadenas. Aquí voy 4, 8, 12, 16 y 17. A partir de la segunda nos toca trabajar un punto deslizado, un punto bajo y terminar con 14 medios puntos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, este va a ser 6, 7, 8, 9,
10. Este va a ser 11, 12, 13 y el de aquí va a ser 14. Listo. Ahora, agarramos nuestros puntos base, vamos a omitir un punto. En el siguiente me toca el punto deslizado. Ahora en nuestro mechón número 9 vamos a trabajar un total de 29 cadenas. Aquí voy 7, 11, 16, 20, 22, 27, 28, 29. Ahora, a partir de la segunda vamos a hacer nuestro punto deslizado, un punto bajo y terminamos con 26 medios puntos. Ahora, de la misma forma, omitimos un punto. En el siguiente nos toca punto deslizado. Y ahora en nuestro mechón número 10 vamos a trabajar 15 cadenas. Aquí voy 4, 8, 12, 15. A partir de la segunda voy a realizar un punto deslizado, un punto bajo. Y ahora voy a trabajar 12 medios puntos. Aquí voy 1, 2. Este va a ser 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y el de aquí va a ser 12. Ahora, omitimos un punto de las cadenas base y en el siguiente nos toca punto deslizado. Listo, ahora en nuestro mechón número 11 vamos a trabajar 27 cadenas. Aquí voy 10, 12, 17, 20, 24, 27. A partir de la segunda trabajamos un punto deslizado, un punto bajo y debemos acabar con un total de 24 medios puntos. Listo, ahora de nuestros puntos bases omitimos uno de los puntos. En el siguiente vamos a hacer punto deslizado de esta forma. Ahora voy a trabajar en mi mechón número 12, 15 cadenas. Aquí voy 2, 6, 10, 15 cadenas. A partir de la segunda voy a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y hacemos 12 medios puntos. Listo, ahora de la misma manera omitimos un punto y en el siguiente nos toca punto deslizado. Ahora en mi mechón número 13 vamos a trabajar 25 cadenas. Aquí voy 4, 6, 10, 14, 18, 20, 25. A partir de la segunda vamos a trabajar un punto deslizado,
un punto bajo y termino con 22 medios puntos. Listo, ahora igual omitimos un punto y en el siguiente nos toca punto deslizado de esta manera. Ahora voy a trabajar mi mechón número 14 de esta forma. 13 cadenas, aquí voy 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 13 cadenas y a partir de la segunda vamos a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y terminamos con 10 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y el de aquí va a ser 10. Ahora, omitimos un punto de los de base y en el siguiente nos toca punto deslizado para que se sujete de esta forma. Aquí voy a trabajar mi mechón número 15 y 16 de esta forma. Entonces voy a realizar un total de unas 21 cadenas. Aquí voy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 21. Ahora, a partir de la segunda voy a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y termino con 18 medios puntos. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4. Voy a trabajar los restantes y vuelvo. Listo, ahora de los puntos bajos vamos a omitir uno de los puntos y en el siguiente vamos a realizar un punto deslizado de esta forma. Bueno chicos, ahora vamos a empezar a trabajar lo que sería la parte inferior de las cadenas. Ya, acá ya tenemos todos los mechones necesarios para un lado. Ahora voy a trabajar en mi mechón número 17, 13 cadenas, aquí voy 3, 4, 8, 11, 12, 13 y a partir de la segunda vamos a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y terminamos con 10 medios puntos. Ahora, omitimos un punto de los de base y en el siguiente nos toca punto deslizado para que se sujete de esta forma. Ahora en mi mechón número 18 vamos a trabajar 25 cadenas. Aquí voy 4, 6, 10, 14, 18, 20, 25
A partir de la segunda vamos a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y termino con 22 medios puntos. Listo, ahora igual omitimos un punto y en el siguiente nos toca punto deslizado de esta manera. Ahora voy a trabajar en mi mechón número 19, 15 cadenas. Aquí voy 2, 6, 10, 15 cadenas. A partir de la segunda voy a trabajar un punto deslizado, un punto bajo y hacemos 12 medios puntos. Listo, ahora de la misma manera omitimos un punto y en el siguiente nos toca punto deslizado. Ahora en nuestro mechón número 20 vamos a trabajar 27 cadenas. Aquí voy 10, 12, 17, 20, 24, 27. A partir de la segunda trabajamos un punto deslizado, un punto bajo y debemos acabar con un total de 24 medios puntos. Listo, ahora de nuestros puntos bases omitimos uno de los puntos. En el siguiente vamos a hacer punto deslizado de esta forma. Y ahora en nuestro mechón número 21 vamos a trabajar 15 cadenas. Aquí voy 4, 8, 12, 15. A partir de la segunda voy a realizar un punto deslizado, un punto bajo. Y ahora voy a trabajar 12 medios puntos. Aquí voy 1, 2. Ahora omitimos un punto de las cadenas base. En el siguiente nos toca punto deslizado. Ahora en nuestro mechón número 22 vamos a trabajar un total de 29 cadenas. Aquí voy 7, 11, 16, 20, 22, 27, 28, 29. Ahora, a partir de la segunda vamos a hacer nuestro punto deslizado, un punto bajo y terminamos con 26 medios puntos. Omitimos un punto, en el siguiente nos toca punto deslizado. Y ahora en nuestro mechón número 23 vamos a trabajar 17 cadenas. Aquí voy 4, 8, 12, 16 y 17. A partir de la segunda nos toca trabajar un punto deslizado, un punto bajo y terminar con 14 medios puntos. Agarramos nuestros puntos base, vamos a omitir un punto, en el siguiente me toca el punto deslizado. Y ahora en nuestra carrera número 24 vamos a trabajar 33 cadenas. Aquí voy 6, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 33. Ahora, a partir de la segunda nos toca punto deslizado, un punto bajo y terminamos con un total de 30 medios puntos.
Listo, ahora omito un punto, en el siguiente me toca el punto deslizado. Y ahora en nuestra carrera número 25 vamos a trabajar 19 cadenas. Aquí voy 3, 4, 6, 9, 16, 19. A partir de la segunda me toca un punto deslizado, un punto bajo y terminamos con un total de 16 medios puntos. Ahora vamos a repetir este procedimiento de nuestra carrera número 24 y 25 por 2 repeticiones más. Es decir, debo de tener en total, con las que he trabajado ahorita, un total de 3 repeticiones o 6 mechones. Voy a trabajar mis 2 repeticiones que me faltan del mechón número 24 y del 25 y regreso. Listo, chicos, acá ya acabé, voy por mi... Listo, chicos, aquí ya terminé, he acabado mi cabello número 29 y para el cabello número 30 voy a trabajar 29 cadenas. Aquí voy 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 22, 28 y 29. Ahora, a partir de la segunda me toca hacer mi punto deslizado, luego un punto bajo y terminamos con 26 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, este va a ser 9, 10, 10, este va a ser 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, el de aquí va a ser 26. Y ahora omitimos un punto y en el siguiente nos toca punto deslizado. De esta forma. Ahora hacemos una cadena, cortamos. Y así nos debería de quedar el cabello. De esta manera. Bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerden que como María Ángeles tejen como los ángeles. Chao, chicas.